Bueno, pues qué bueno que estás aquí, ¿verdad? Bienvenidos a todos los que estamos aquí y pues especialmente bienvenido al Señor, ¿verdad? Al Señor Jesucristo. En este día vamos a estar, como decía yo, vamos a estar hablando de un tema que considero yo para mí es un poquito de difícil entendimiento, porque es algo que está metido, muy metido dentro del cristianismo, ¿verdad? Pero que está muy camuflajeado, ha sido camuflajeado por Satanás. Precisamente es un arma que el diablo ha estado usando, ¿verdad? Y en este día yo le he puesto como título a esta enseñanza: cristianismo teocéntrico versus cristianismo humanista. ¿Sí? Hoy vamos a estar hablando acerca de lo que es el cristianismo humanista, algunas características, ¿qué pasó? Sí, algunas características del cristianismo humanista y cómo afecta, ¿verdad? Afecta la mente, el corazón de los cristianos, de los creyentes, y cómo los aleja de Dios, ¿verdad? Cómo los aleja de Dios y cómo nos aleja a veces de la verdad de Dios, y eso obviamente produce problemas espirituales. Y bueno, bienvenidos a los hermanos que nos están viendo y nos estarán viendo, bienvenidos a una transmisión nuevamente, ¿verdad? Una transmisión más. Muy bueno, pero antes de ir antes de entrar de lleno a la enseñanza de este día, como hemos agarrado de costumbre, quisiera que viéramos una pequeña trivia bíblica, una pequeña serie de preguntas que son sacadas de la Biblia, ¿verdad? Esto obviamente nos ayuda a incrementar un poquito más nuestro conocimiento, ¿verdad? Nuestro acervo doctrinal. Y bueno, vamos a la trivia bíblica, ya estamos ahí. Y como primera pregunta, dice: Jacob tenía una hija. La Biblia dice que Jacob tuvo una hija. ¿Cómo se llamaba esa hija? ¿Cómo se llamaba? A ver, vamos a ver qué dice la respuesta. El nombre de esa muchachita era Dina, ¿sí? Era Dina, y eso está en Génesis capítulo 30, ¿verdad? Y dice la Biblia que en una ocasión Siquem, uno de los hombres que vivía ahí en la región donde se establecieron, dice la Biblia que la violó, ¿verdad? Y después quería que se casara con ella, pero los hermanos de Dina, los hijos de Jacob, ¿verdad? Los asesinaron a todos los hombres de ahí, tuvieron que huir. Segunda pregunta: de acuerdo a la palabra de Dios, cuando el Señor Jesucristo asciende a los cielos, dice que se les aparecieron unos hombres vestidos de túnicas blancas. ¿Cuántos hombres eran? ¿Eran dos? ¿Usted qué dice? ¿Quién da más? A ver, vamos a ver qué dice. Dice en Hechos capítulo 1, versículo 10, dice que eran dos hombres, eran dos ángeles que se les aparecieron y les dijeron: Galileos, ¿qué están viendo hacia el cielo? Dice: así como vieron ascender a su Señor, así lo verán regresar en medio de las nubes, ¿verdad? Tercera pregunta de este día. Dice: ¿cuántos hombres vio el rey Nabucodonosor en el horno ardiente cuando aventó a esos tres judíos que no se quisieron postrar ante su estatua? ¿4 hombres? ¿Usted qué dice? 4 hombres, ok. Dice, a ver qué dice la respuesta. Efectivamente eran 4 hombres, era Sadrach, Mesach, Abednego, y dice: y veo uno más parecido al hijo de los dioses, pareciera el hijo de Elohim, ¿verdad? El hijo de Dios. Y de hecho él fue el que nos protegió de que no se quemara. Cuarta pregunta, vamos a la cuarta pregunta de este día. Dice: ¿en cuántas partes dividieron el manto de Jesús los soldados romanos cuando lo crucificaron? ¿En 2 partes? ¿Usted qué dice? A ver, vamos a ver qué dice la respuesta. De acuerdo con las Sagradas Escrituras, dice la Biblia en Juan 19:23, que lo dividieron en 4 partes y que su túnica, que era cosida, que no tenía costuras, ¿verdad? Que había sido hecha en una sola pieza. Dice que la túnica se la echaron suertes para dividírsela. Quinta pregunta de este día. Dice: ¿cuántas hijas tenía Felipe que eran profetisas? Felipe, la Biblia dice en Hechos capítulo 21 que era evangelista, ¿verdad? Que era un evangelista, que fue de los primeros discípulos que estuvieron bajo el ministerio del Señor Jesucristo. Y después, cuando asciende el Señor Jesucristo, se volvió parte de las columnas de la iglesia. Y dice la Biblia que tenía unas hijas que eran profetisas, pero de acuerdo a la Biblia, ¿cuántas hijas eran?
¿No? 3 hijas. Vamos a ver qué dice la respuesta. Dice que eran 4 hijas solteras. 4 hijas solteras que profetizaban, o sea, anunciaban, vaticinaban el futuro, ¿verdad? Inspiradas por el Espíritu Santo, pero también predicaban bajo la inspiración del Espíritu Santo. Siguiente pregunta, la pregunta número 6. Dice, ¿en cuántos días hizo la creación? ¿En 6 o en 7 días? ¿Dios hizo la creación en 7 días? Ok, vamos a ver qué dice la respuesta. La Biblia dice que la hizo en 6 días y en el 7º día descansó. En el 6º día fue cuando al final, casi al final del 6º día, fue cuando hizo al hombre la corona de la creación, y dice que el 7º día descansó y lo santificó, ¿verdad? Lo consagró como el día de reposo. Y última pregunta. De acuerdo al Evangelio de Marcos capítulo 15, ¿a qué hora fue crucificado el Señor Jesucristo? A las 3 de la tarde. ¿A qué hora estuvo? A las 11 de la mañana. Ok. Vamos a ver qué dice la respuesta. La Biblia dice en la versión tradicional, dice que fue a la hora tercera, que era a las 9 de la mañana. Y por ahí hay una controversia, hay una aparente controversia en los evangelios, porque dicen algunos que lo crucificaron a las 11 de la mañana, a la hora sexta, que vendría siendo como las 12 del día, pero eso no es así, porque Juan, ahí cuando dice el Evangelio de Juan, que cuando estaban con Pilato y lo mandó a crucificar, dice que era la hora sexta, pero estaba hablando o estaba contando de las 12 de la noche a las 6 de la mañana. Y la hora tercera para los judíos, el día empezaba a las 6 de la mañana, y la primera hora era a las 6, la primera hora era a las 7, la segunda hora era a las 8 y la tercera hora era a las 9 de la mañana. Era la hora judía. Y ahora sí, en base a esto, después de esto, ¿verdad? Ahora sí quisiera que pasáramos al tema de este día, que se titula Cristianismo. Bueno, ¿cuál? Vamos a lo siguiente, por favor. Bueno, ahí dice cristianismo humanista, pero el tema es cristianismo teocéntrico versus cristianismo humanista. ¿Qué es cristianismo? ¿Qué es teocéntrico? O sea, que toda la vida del creyente o de la persona o de una nación, de una familia, debe de girar totalmente en torno a Dios, a su voluntad, a sus planes, a sus propósitos. Esa es la voluntad de Dios, ese es el propósito de Dios. Y quisiera iniciar con una escritura que se encuentra en Deuteronomio capítulo 7. En el versículo, hermana Sara, buenos días, bienvenida, Dios le bendiga, qué bueno que nos está acompañando a tu mamá. Dios le bendiga, un saludo hasta allá donde está usted, ¿verdad? Dice Deuteronomio capítulo 7, versículo 1 al 16, en la Nueva Traducción Viviente, dice lo siguiente. Está hablando Moisés de parte del Señor, el Señor está diciendo, ¿verdad?, lo que tiene que decir al pueblo de Israel, y dice: cuando el Señor tu Dios te lleve dentro de la tierra donde estás a punto de entrar y que vas a poseer, Él te abrirá camino quitando de tu paso a muchas naciones, los hititas, los gergeseos, los amorreos, los cananeos, los fereceos, los heveos y los jebuseos. Estas 7 naciones son más fuertes y numerosas que tú. Versículo 2. Cuando el Señor tu Dios las entregue en tus manos y las conquistes, dice, debes destruirlas por completo, no hagas tratados con ellas, ni les tengas compasión. No te unas en matrimonio con su gente, ni permitas que tus hijas ni tus hijos se casen con los hijos o las hijas de esas naciones, porque ellos harán que tus hijos y tus hijas se aparten de mí para rendir culto a otros dioses. Entonces el enojo del Señor arderá contra ti y pronto te destruirá. Versículo 5. Lo que tienes que hacer es destruir sus altares paganos, hacer pedazos sus columnas sagradas, derribar sus postes dedicados a la diosa Cera y quemar sus ídolos. ¿No? A ver la siguiente. Es que te quedaste atrás. Ya voy en el versículo 6. Sí.
Versículo 6. Pues tú eres un pueblo santo, escuchen, pues tú eres un pueblo santo que perteneces al Señor tu Dios. De todos los pueblos de la tierra, el Señor tu Dios te eligió a ti para que seas su tesoro especial, seas su heredad especial. Dicen otras versiones. El Señor no te dio su amor ni te eligió porque era la nación más numerosa que las otras naciones, pues tú eras la más pequeña de todas. Más bien, fue sencillamente porque el Señor te ama y estaba cumpliendo el juramento que le había hecho a tus antepasados. Por eso te rescató con mano poderosa de la esclavitud y de la mano opresiva del faraón, rey de Egipto. Versículo 9. Reconoce por lo tanto que el Señor tu Dios es verdaderamente Dios. Él es Dios fiel que cumple su pacto por 1000 generaciones y derrama su amor inagotable sobre los que le aman y obedecen sus mandatos. Pero no duda en castigar ni en destruir a los que lo rechazan. Por lo tanto, obedece los mandatos, los decretos y las ordenanzas que yo te entrego hoy, y si prestas atención a estas ordenanzas y las obedeces con fidelidad, el Señor tu Dios cumplirá su pacto de amor inagotable contigo, tal como lo prometió mediante el juramento que les hizo a tus antepasados. Te amará y te bendecirá y te dará muchos hijos, hará fértil tu tierra y a tus animales, cuando llegues a la tierra que juró dar a tus antepasados. Tendrás numerosas cosechas de granos, vino nuevo, aceite de oliva y también grandes manadas de ganado, ovejas y cabras. Versículo 14. Será la nación más bendecida de toda la tierra. Ningún israelita, sea hombre o mujer, quedará sin tener hijos, y todo tu ganado dará crías. El Señor te protegerá de cualquier enfermedad. No dejará que sufras las enfermedades terribles que conociste en Egipto. En cambio, se las enviará a tus enemigos. Escuchen lo que dice el versículo 16. Destruye a todas las naciones que el Señor tu Dios entrega a tus manos. No les tengas compasión ni rindas culto a sus dioses, porque caerás en una trampa. Y una de las cosas que podemos ver a través de esta palabra, a través de esta escritura, primero que nada, lo que quiero comentar es que Dios había apartado al pueblo de Israel para sí mismo como su posesión personal y más preciada, porque la Biblia dice, ¿verdad?, que el pueblo de Israel no era ni la mejor nación, ¿verdad?, y en otra parte de las escrituras dice, ni ustedes eran los más obedientes, porque son una nación, un pueblo terco y rebelde, ¿verdad?, pero yo los amo, ¿verdad?, por eso yo los aparté, porque los amo, y aparte de eso para cumplir el juramento que le había hecho a sus antepasados. Y obviamente, ¿verdad?, como el Señor había apartado a Israel para sí mismo, ¿verdad?, y de hecho la Biblia enseña, la Biblia dice que el Señor se hizo una nación para sí mismo a raíz de la unión, ¿verdad?, a raíz del pacto, de la amistad que había creado con Abraham, ¿verdad?, y a raíz de Abraham, a partir de Abraham formó una nación para sí mismo. Por lo tanto, podemos entender que el pueblo de Israel o el pueblo de Dios es una posesión totalmente de Dios, ¿verdad? Y por lo tanto también el pueblo de Israel debía de ser un pueblo totalmente apartado, totalmente consagrado a Dios, ¿verdad? Totalmente, enteramente en su forma de vida, ¿verdad? En su forma de vida, tanto en lo familiar, en lo social, en lo material, en lo económico, en el trabajo, etcétera, etcétera. El pueblo de Israel se debía de mantener enteramente bajo la voluntad del Señor, siguiendo al pie de la letra todos sus principios y mandamientos, ¿sí? Y también otra de las cosas que podemos ver a través de esta escritura es que el pueblo de Israel debería de vivir totalmente apartado de toda mala influencia, mala costumbre y mal modo de pensar, ¿verdad?, de la idolatría y los malos ejemplos de la gente del mundo que les rodeaba. En pocas palabras, el pueblo de Israel debía estar totalmente centrado en Dios, en su voluntad y en sus propósitos. Y esto es a lo que se le llama o se le conoce como teocentrismo. ¿Qué es el teocentrismo? Una vida totalmente centrada en Dios y en su voluntad, ¿verdad? Y para Israel, como acabo de mencionar, todo absolutamente en su vida debería de girar en torno a Dios. Su vida moral, su vida social, su vida económica,
sus relaciones interpersonales debían estar regidas por la voluntad de Dios, su vida religiosa, etcétera, etcétera, todo tenía que girar en torno a lo que Dios había establecido en su palabra para que el pueblo de Israel lo cumpliera. Por un lado, ¿verdad? Como el Señor había rescatado a Israel, el Señor había rescatado a Israel de Egipto, el pueblo de Israel tenía la obligación de estar sometido a Él por ser su Salvador. Y número dos, porque Dios era el que había verdaderamente formado a esa nación santa para sí mismo. Y también, como Dios al ser el creador directo de la nación de Israel, el pueblo de Israel tenía que estar totalmente concentrado en la persona, voluntad, planes y principios del Señor. Y como recompensa, el pueblo de Israel disfrutaría de la gran bendición de vivir en la tierra prometida, y la permanencia del pueblo de Israel dependía precisamente de su obediencia plena y total. Y el premio de esa consagración sería precisamente que el Señor les permitiría seguir disfrutando de todos los beneficios de la tierra prometida. Este concepto de fe, de vida espiritual, se expresa más perfectamente en Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 al 6. Deuteronomio 6, versículo 4 al 6, donde dice: escucha Israel, el Señor es nuestro Dios, solamente el Señor. Ama al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Debes de comprometerte, ¿qué? Con todo tu ser, a cumplir cada uno de los mandatos que te entrego hoy. Esa es la voluntad de Dios para el pueblo de Dios, ¿verdad? Esa es la voluntad de Dios tanto para el pueblo de Israel como para la iglesia cristiana evangélica. Y en el nuevo pacto, ¿verdad? Bajo la fe en el Señor Jesucristo, el pueblo de Dios, o sea, la iglesia, el cuerpo de Jesucristo, también tiene la obligación por ser una nación santa, una nación escogida, ¿verdad? Por el Señor Jesucristo, una nación de reyes y sacerdotes, como dice en Apocalipsis. Tenemos la obligación de vivir una vida totalmente rendida y consagrada, entregada al Señor Jesucristo y también a sus planes, deseos y voluntad en cada área de nuestra existencia. Y eso lo podemos ver en Romanos capítulo 11, versículo 36, y Romanos 12, verso 1. De hecho, te brincas del 36 al 1, ¿verdad? Y dice Romanos 11, 36 primero, dice: pues todas las cosas provienen de Él y existen por su poder y son para su gloria. A Él sea toda la gloria por siempre. Amén. O sea, la Biblia dice que todas las cosas absolutamente provienen de la mano de Dios, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y por lo tanto, Dios es el único poseedor verdadero, el único dueño verdadero, y todas las cosas, ¿verdad? En el caso de la humanidad, toda la humanidad tiene la obligación de estar totalmente rendido, totalmente consagrado a la humanidad, al Señor, ¿verdad? Dios. Y obviamente sabemos que por causa del pecado, pues eso no es así. Pero para nosotros, los que somos creyentes, los que somos cristianos y sabemos esto, tenemos la obligación de estar totalmente rendidos al Señor. Y luego dice el siguiente versículo, ¿verdad? En Romanos 12:1, dice: por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho en favor de ustedes. Si yo hubiera escrito esta parte, ¿verdad?, yo le hubiera puesto: por lo tanto, hermanos, el Señor nos ordena que entreguemos todo nuestro cuerpo, nuestro ser, no solamente por lo que Él ha hecho por nosotros, ¿verdad?, sino porque eso es lo justo y es lo correcto. Punto y seguido. Que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él agrada. Esa es la verdadera forma de adorar. La verdadera forma de adorar a Dios no es tanto cantar, saltar, danzar, alabar, orar muy bonito, ¿verdad?, aventarnos 2-3 horas de adoración, ayunar muchos días, sino la verdadera forma de alabarlo, de adorarlo, de adorar a Dios, es una vida totalmente consagrada a Él, en una plena y total obediencia. Y la vida de la iglesia, la vida de cada creyente, por justicia, porque es lo correcto, por inteligencia y por salud espiritual,
y de todas las cosas, ¿verdad?, que tienen que ver con la vida del hombre, por salud en todas las áreas del hombre, de todas en las esferas de su vida, debe ser una vida totalmente consagrada, totalmente rendida, porque no sé si lo tengamos entendido, nosotros somos su creación y vivimos dentro de la creación que Dios creó, y todo lo que tenemos y podemos tener en realidad es producto de todo lo que Dios ha creado. La casa que tenemos es parte de la obra de Dios, ¿verdad? Porque alguien puede decir, no, pues es que mi casa la hizo el albañil, ¿verdad? Ajá, ¿y de dónde sacó los materiales? Pues de la tierra que Dios creó. Bueno, pero yo mi casa la pagué con mi dinero. La Biblia dice que Él es el dueño, el Señor es el dueño del oro y la plata, y Él se la da a quien Él quiere. Él da el poder de hacer riquezas, ¿verdad? Entonces el hombre en sí no tenemos nada, todo le pertenece a Dios, todo le pertenece al Señor. Y segundo, la palabra de Dios nos enseña que el Señor Jesucristo compró nuestra redención, nuestro perdón, nuestra salvación con su sangre derramada en la cruz, para que no tuviéramos que pagar por la culpa de nuestros pecados, ni tuviéramos que ir a la perdición eterna. Y aparte de eso, la Biblia dice que con su sacrificio consiguió la paz con Dios, al ser cargada toda la culpa de nuestros pecados sobre su cuerpo. Por lo tanto, podemos entender que los cristianos nos debemos de regir, ¿verdad? Los cristianos debemos de regir cada una de las áreas de nuestra vida, guiadas por la voluntad de Dios que se encuentra plasmada en su palabra, y no hacer distinción en ninguna área de nuestra vida. Porque, por ejemplo, los que tenemos hijos, ¿verdad?, decimos, bueno, yo soy muy obediente a Dios, pero con mis hijos ahí es otra cosa, ¿verdad? ¿Cómo que los voy a disciplinar con vara? Pobrecito, se va a traumar. Dios dice, ¿sabes qué? Tienes que entregarme todas las áreas de tu vida personal, tu vida conyugal, tu relación en el trabajo, tu relación en la escuela, tu área comercial, ¿verdad?, si eres comerciante, la vida de tus hijos, ¿verdad?, la relación con tus hijos, todo, absolutamente todo lo debes de consagrar a mí y lo debes de regir por mi voluntad. Y así además la vida del creyente debe ser exactamente como era la vida del pueblo de Israel cuando Dios creó a Israel, lo saca de Israel, lo mete en la tierra prometida. La vida del pueblo de Israel en todas las áreas de su vida, todas las esferas de su vida, era totalmente teocéntrica, ¿sí? Para nosotros específicamente es ser una forma de vida cristocéntrica. Todo debe girar en torno a nuestro Señor Jesucristo. Además, en la mente y en el corazón del cristiano, en la mente y el corazón del cuerpo de Cristo, en todo momento debe de imperar el pensamiento de Dios, sus mandamientos, sus ordenanzas, sus planes, sus propósitos, y todo debe de estar sometido a la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. O sea, todo para Dios y todo es de Dios. Ahora sí, quisiera ir al primer punto, por decirlo así, de este día, que tiene que ver, vamos al siguiente, por favor, que tiene que ver, y vamos ya a entrar más de lleno en lo que quiero hablar en este día. Esto fue a manera de introducción para darnos la idea de que la vida del ser humano debería ser así, pero no es así, ¿verdad? Pero por lo menos la vida del pueblo de Dios debe ser totalmente teocéntrica, debe de girar totalmente en torno a Dios y a su voluntad, ¿verdad? Y bueno, como primer punto quisiera hablar acerca del humanismo dentro del cristianismo. El humanismo dentro del cristianismo es un problema espiritual muy fuerte que hay dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la iglesia. Yo por mucho tiempo me preguntaba por qué es que muchos cristianos tienen o tenemos muchos problemas espirituales en su vida. Y bueno, una razón obvia verdaderamente es la pecaminosidad. Pero hace algún tiempo, el Señor me mostró que hay una filosofía que es parte del mundo, ¿verdad? Y que es la causa de diversos problemas en la vida espiritual de los creyentes. Es la causa principal de muchos fracasos espirituales y de la muerte espiritual. ¿Qué es la muerte espiritual? Una vida religiosa pero desconectada de Dios, desconectada del Señor. Y esta es una corriente que se le conoce como el humanismo.
El humanismo es una corriente que tiene algunas derivaciones, ¿verdad? Ahorita lo vamos a estar viendo. El humanismo tiene algunas derivaciones que verdaderamente también son un dolor de cabeza y un gran problema para el cuerpo de Cristo, y que causan muchos estragos espirituales y han causado muchos estragos espirituales en la vida del pueblo de Dios. Dice la Biblia en Romanos capítulo 12, versículo 2, Romanos 12, verso 2, dice lo siguiente. Romanos 12, 2 dice: no se amolden al mundo actual. ¿Sí? La versión tradicional dice: no os conforméis a este siglo, o sea, a este mundo, sino que sean transformados mediante la renovación de su mente, así podrán comprobar la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Dios dice en su palabra que su pueblo no debe estar amoldado al mundo, a sus creencias, a sus ideologías, a sus filosofías, sino que nuestra mente y nuestro corazón debe ser transformado mediante su palabra. ¿Sí? Y de esa manera podemos comprender qué es lo que a Dios le agrada, ¿verdad? Qué son las cosas que Dios manda y qué son las cosas que nosotros tenemos la obligación de guardar rigurosamente, ¿verdad? Porque, como acabamos de mencionar, el cristiano debe ser cristocéntrico totalmente. Y el Señor dice a su pueblo esto, ¿verdad? Que no debemos estar amoldados a nada total. Por eso en la primera escritura decía, ¿verdad? Cuando tú entres a la tierra prometida, debes de acabar con todo el paganismo del mundo que te rodea, debes de derribar sus altares, ¿verdad? Todas sus creencias, sus costumbres, debes de acabar totalmente con la gente que vive en ese lugar, porque no quiero que te contamines con cosas equivocadas que van en contra de mi palabra y de mi voluntad. Esto habla de que cuando venimos a los pies de Cristo, debemos de echarnos un clavado en el Señor, pero también debemos de comprometernos totalmente con el Señor y con su palabra, para hacer su palabra ley, la única ley para nuestra vida. Ahora, ¿qué es el humanismo? Vamos allá, ¿verdad? Siguiente, por favor. ¿Qué es el humanismo? Se dice que el humanismo es una corriente intelectual y cultural que rompe con la idea teológica de que Dios es el centro del universo y establece al ser humano, a sus necesidades, a sus deseos, a sus cualidades y valores, como el foco, ¿verdad? Como el centro de la atención de la humanidad. Vuelvo a repetir, el humanismo es una corriente intelectual y cultural que rompe con la idea teológica de que Dios es el centro de todo, el centro del universo, ¿verdad? Y establece al hombre sus necesidades, sus deseos, sus cualidades y sus valores como el foco de atención para la humanidad. No me voy a meter más allá, ¿verdad? Pero se dice que el humanismo surge después de por ahí de los años 1700, a causa de algo que se le conoce como el Renacimiento, ¿verdad? En aquellas épocas los pensadores empezaron a introducir, a formular el humanismo, ¿verdad? Empezaron a jalar todas las ideas, las ideologías que habían estado apagadas, ¿verdad? Que habían estado opacadas, oprimidas por la Iglesia Católica, ¿verdad? Por el catolicismo de aquel entonces, y empiezan a jalar todas las ideas del mundo greco-latino, toda la filosofía griega, ¿verdad? Todo aquel modo de pensar griego, y ahí es donde nace el humanismo. Y en sí el humanismo se trata de una doctrina antropocéntrica. Es una doctrina antropocéntrica, ¿verdad? Donde el hombre es la medida de todas las cosas, y esta corriente filosófica, ¿verdad? Ideológica del mundo se opone totalmente al teocentrismo bíblico e histórico, donde Dios es el centro de la vida del ser humano, tal como debe de ser. ¿Es correcto decir que Dios debe de ser el centro de la vida del ser humano? Sí, así es, porque el hombre es creación de Dios. Pero desafortunadamente, a partir del Renacimiento, ¿verdad? A partir de la Ilustración, el humanismo se volvió la filosofía principal de la raza humana, y el mundo, ¿verdad? Aunque crea en Dios, verdaderamente su vida dejó de girar en torno a la voluntad de Dios. Se dice que en el medioevo, ¿verdad? En la Edad Media, que va por ahí del siglo V al siglo XV más o menos, ¿no? Aproximadamente la edad, el medioevo o la era medieval, se dice que a través de la Iglesia Católica, en Europa por lo menos,
toda la vida de la sociedad, ¿verdad? La cultura y todo giraba en torno a Dios, bueno, específicamente al catolicismo, ¿verdad? Y por eso podemos entender por qué los renacentistas se rebelaron contra la Iglesia Católica por sus abusos. En un punto, ¿verdad? En un punto, esta corriente surgió, ¿verdad? Porque se rebelaron contra los abusos del catolicismo, de la Iglesia Católica. Pero verdaderamente esta corriente filosófica, doctrinal, humanista del mundo es algo que se metió fuertemente en la Iglesia también, ¿verdad? Para desplazar la vida, de la mente, de la vida del corazón de los creyentes, desplazar la vida totalmente centrada en Dios, en sus demandas, en sus principios, valores, planes y propósitos. El humanismo antropocéntrico, escuche esto, y ahorita vamos a ver qué es el cristianismo humanista, ¿verdad? Vamos a ver un poquito más. El humanismo antropocéntrico está manchado de rebelión contra Dios y es un arma filosófica muy fuerte y poderosa usada por Satanás para alejar al hombre de Dios y de su voluntad y de su verdad, ¿verdad? Tanto la gente del mundo como la gente de la iglesia. Y ahorita vamos a ver algunas cosas en las cuales el humanismo antropocéntrico se ha metido en la iglesia y cómo ha apartado al creyente, al cristiano, a la iglesia de la verdad de Dios y de Dios verdaderamente, ¿verdad? En verdad, ¿cómo? Pero somos cristianos, sí, pero la Biblia dice que cuando se predica, se maneja un evangelio diferente en una iglesia, congregación, organización religiosa, entonces esa iglesia está predicando un adulterio diferente, un adulterio prostituido, ¿verdad? Y dijo el apóstol Pablo, todo aquel que predique un evangelio diferente, sea anatema, sea maldito. Y obviamente va a producir muerte, juicio y maldición. Y se dice que es por causa del humanismo, ¿verdad? Del humanismo que el cristianismo actual está dividido, y aquí es donde empieza lo interesante, ¿verdad? Porque cuando nosotros llegamos a los pies de Cristo, en la actualidad se predican un grandísimo número de doctrinas, de filosofías cristianas, ¿verdad? De doctrinas, de enseñanzas, que en la actualidad está tan mezclado, como el Señor Jesucristo dijo que en el final de los tiempos surgirían un gran número de falsos profetas. Y esos falsos profetas predicarían un gran número de falsas enseñanzas. Y esas falsas enseñanzas serían producto de la cizaña. ¿Quién era la cizaña en la Biblia o quién representa la cizaña? Los hijos del maligno. La Biblia nos enseña, ¿verdad?, que con el paso de los tiempos, con el paso del tiempo, los falsos maestros provenientes del gnosticismo griego y del legalismo judaizante se metieron, ¿verdad? La historia nos enseña que se metieron dentro del cristianismo, y eso hizo que se empezaran a filtrar un buen número de falsas doctrinas, de falsas enseñanzas y de filosofías provenientes del mundo, como en este día podemos ver, como el humanismo. Y en la actualidad el cristianismo evangélico está dividido en dos cosas, y es la verdad: el cristianismo teocéntrico y el cristianismo antropocéntrico. Hola, pásenle, bienvenidos, qué bueno que están aquí. Bienvenidos. Estamos apenas empezando a entrar en calor, ¿eh? Estamos hablando acerca del cristianismo teocéntrico, o sea, centrado totalmente en Dios, y versus el cristianismo humanista o antropocéntrico, ¿verdad? Centrado en el hombre, en las necesidades del hombre y en sus deseos. Y bueno, vamos a continuar. En el cristianismo teocéntrico o cristocéntrico, lo más importante es Dios, su voluntad, sus demandas para el hombre, sus planes y sus propósitos. Y en las iglesias teocéntricas, todo se mueve en base a los principios, demandas y planes de Dios, que Dios tiene en su palabra para el hombre y para su pueblo. Y la mayoría de las enseñanzas en todas las iglesias, cuando son verdaderamente cristocéntricas, teocéntricas, la mayoría de las enseñanzas y predicaciones principalmente están enfocadas, primero que nada, en glorificar a Dios, en magnificar a Dios,
en exaltar, ¿verdad? Y en promulgar su voluntad, en promulgar sus cualidades eternas y divinas, en glorificarlo por todas sus proezas, en glorificarlo por su sabiduría, en priorizar sus mandamientos para el hombre y para la iglesia. Y obviamente, ¿verdad? Obviamente también se habla de bendiciones, de promesas, del amor de Dios, del poder de Dios, pero eso es un espectro, ¿verdad? Un poquito menos, o sea, es algo, es menos que lo que acabo de mencionar, ¿verdad? En las iglesias cristocéntricas lo principal es glorificar a Dios y predicar, hablar acerca de su voluntad. Y al final sí se habla del amor de Dios, del perdón de Dios, de las promesas de Dios, de la restauración, del poder, etcétera, etcétera. Las iglesias cristocéntricas magnifican y ensalzan la persona del Señor Jesucristo, su gloria, su poder, su señorío, su autoridad divina, su sacrificio, su victoria sobre el pecado y la muerte, sus demandas como Señor y Dios para el hombre, ¿verdad? Para los creyentes, para los cristianos, ¿verdad? Se magnifica y se ensalza su obra de salvación. Y también se trata muy de cerca el problema principal del hombre. En las iglesias cristocéntricas, uno de los temas recurrentes es el tema del pecado, ¿verdad? De cómo combatir el pecado y cómo salir del pecado. ¿Por qué? Porque ese es el problema principal de la humanidad y de los creyentes, de los cristianos. Si a nosotros nos preguntan, ¿verdad?, ¿cuál es el problema principal de la iglesia? ¿Qué le diríamos? El pecado. Pero desafortunadamente, ¿verdad?, en las iglesias donde el humanismo se ha filtrado fuertemente, y no de ahorita, sino a lo largo de, no sé, de 1 o 2 siglos atrás, en las iglesias donde el humanismo se ha filtrado fuertemente, la vida de la iglesia, las enseñanzas de esas iglesias y programas están centrados en el hombre, en el ser humano, en sus demandas, en sus necesidades, en los planes del hombre y en sus deseos personales del ser humano. Y el humanismo evangélico, como también se le conoce, ¿verdad?, se ha convertido en una corriente filosófica y espiritual que se concentra precisamente en ensalzar, en predicar, en hablar mucho acerca de los deseos, prioridades y necesidades del ser humano. Y se usa la Biblia, ¿verdad?, porque no se va a usar otra cosa, se usa la Biblia en este tipo de iglesias para abordar todos estos temas, ¿sí? Se sacan versículos de la Biblia para hablar acerca de las promesas de Dios, de la gracia de Dios, ¿verdad?, del amor de Dios, de la restauración de Dios, de la sanidad de Dios para el hombre, ¿verdad?, la sanidad espiritual, física también, pero casi se saca de escena la voluntad de Dios y sus demandas para el ser humano, para el hombre. ¿Por qué? Porque se habla más de prosperidad, de bienestar, de paz, de gozo, y se habla muy poquito de Dios y de su voluntad, ¿verdad?, de sus demandas. Por ejemplo, en una iglesia antropocéntrica, ¿verdad?, o humanista, la mayoría de las enseñanzas y de las predicaciones están basadas sobre temas que hablan acerca de las bendiciones. ¿Se han escuchado esas enseñanzas, ¿verdad?, como por ejemplo en el Lázaro? El Señor dice en su palabra que te va a bendecir. Este es el año de tu restauración, ¿verdad? Este es el año de tu prosperidad, es el año de la reivindicación, ¿verdad? Este es el año en el cual el Señor, después del COVID-19, te va a levantar, te va a llevar, ¿verdad?, a alturas inusitadas, ¿verdad? Se habla mucho acerca de las promesas de Dios para la iglesia. En la palabra de Dios dice que no hay justo desamparado, ni descendencia tuya que mendigue pan, ¿verdad? Y se la pasan hablando de puras promesas de bendición, casi todo el año. De la gracia de Dios sobre el hombre, ¿verdad? Dios es un Dios de gracia, de favor, de compasión, de misericordia, que se apiada del pobre, del necesitado, del pecador, ¿verdad?, que da primeras, segundas, terceras, décimas, séptimas, vigésimas, enésimas oportunidades para que te levantes de tu pecado, ¿verdad? Se habla mucho de la esperanza de una mejor vida,
de la bendición, de las bendiciones de Dios para el hombre, del poder de Dios, ¿verdad? Es que tienes que clamar, tienes que exaltar al Señor, cantarle y glorificarlo para que el Señor derrame su poder sobre tu vida, ¿verdad? Y seas prosperado, bendecido, sobreabundado en sanidad continua y tengas a los chamucos agarrados de los bigotes. ¿Se debe de hablar de eso en el pueblo de Dios, en el cuerpo de Cristo? Sí, porque es parte de la Biblia, es parte de la doctrina bíblica. Pero en este tipo de iglesias o de movimientos, porque se han formado dentro del cristianismo evangélico, está actualmente dividido en el cristianismo teocéntrico y en el antropocéntrico. Y es por ello que las iglesias que tienen esta influencia del humanismo o de corte humanista, antropocéntricas, la doctrina de la prosperidad y la sanidad continua es una doctrina muy fuerte, es la más fuerte de hecho. ¿Cuáles son esas iglesias que manejan la teología de la prosperidad y la sanidad continua? Principalmente las que provienen del movimiento carismático neopentecostal. Tenemos aquí en Córdoba, por ejemplo, Amistad de Vida, Ministerio Ebenecer, no la iglesia Ebenecer, Ministerio Ebenecer de allá de Guatemala, el movimiento de Cash Luna y todas las iglesias que salen en el enlace, ¿verdad? Donde hablan siempre de prosperidad y que serás prosperado, serás bendecido, que siembra, que pacta, ¿verdad? Ahora que viene la robatónica, que ahora la hacen creo que cada 3 meses, ¿no? Cada 3 meses está la robatónica. Pasa tus peticiones, ¿verdad? Tienen alterones ahí de peticiones, ¿verdad? Y siembra, pacta, y vamos a orar, el apóstol fulano de tal, el profeta va a orar, va a poner manos para que Dios abra los cielos, ¿verdad? Y seas prosperado, bendecido y sobreabundado. Esas iglesias son de corte humanista, porque están enfocados en satisfacer, ¿verdad?, las necesidades principalmente del humano. Las teocéntricas están enfocadas en Dios y en predicar su voluntad, ¿verdad?, y las demandas que Dios tiene para el hombre principalmente. En una iglesia teocéntrica o cristocéntrica se habla de la paz que Dios da al hombre, del gozo que Dios da al hombre, de la armonía familiar que puede venir, del progreso material, económico, de la compasión, de la protección de Dios. Sí se habla, se debe de hablar, pero generalmente el Espíritu Santo en las iglesias cristocéntricas guía principalmente a hablar acerca de Dios, de su voluntad, de su obra y de sus demandas. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla, como veíamos al principio en Deuteronomio capítulo 7, donde el Señor le dice: mira, yo te voy a entregar todo, debes de acabar con los paganos, te voy a entregar la tierra, voy a echar fuera a los enemigos, y si me obedeces, ¿qué dice Dios? Te voy a bendecir. Pero mira, sí, ahí sí te voy a prosperar y sobreabundar. ¿Si me qué? Dice el Señor, si me obedeces. Por eso, yo una vez escuché a un pastor que dijo lo siguiente: déjate de payasadas, ¿verdad?, de que cantas, bueno, sí debes de hacerlo, ¿verdad?, pero que debes de cantar, de glorificar, de adorar al Señor, de esto, del otro, para que el Señor te bendiga. Dice: déjate de esas tonterías. Si tú lo único que pudieras hacer sería obedecer a Dios con tu vida, guardando su voluntad, eso sería más que suficiente para que el Señor te bendijera. Por ejemplo, una persona que está preso, o los cristianos primitivos que estaban encarcelados por su fe, ¿podían hacer campañas evangelísticas para glorificar al Señor? No, ¿verdad? Podían ahí adentro de la cárcel, atados al cepo, ¿verdad?, estar brincando ahí, adorando al Señor y postrándose: Señor, bendíceme, te amo, te adoro. No podían hacerlo. Pero lo único que sí podían hacer era glorificar a Dios con su vida. ¿Cómo? Obedeciéndolo, teniéndolo en la mente, en el corazón, y obedeciéndolo en todo. Pero es que los mataron, sí, ¿y eso qué? Se fueron directitos al cielo, porque ese es otro problema, ¿verdad?, que se enseña en la actualidad. Las iglesias humanistas enseñan a perseguir la prosperidad y el bienestar temporal
antes que guardar la voluntad de Dios para nuestras vidas. El movimiento, ¿verdad? Bueno, el movimiento o la filosofía de las iglesias humanistas o antropocéntricas habla de formar una vida al antojo y a la voluntad del hombre y no según el plan de Dios, usando a Dios para que cumpla mis antojos y mis deseos. En sí, la idea central del cristianismo humanista es: si hay prosperidad, paz y bendiciones, entonces seremos felices y seremos fieles a Dios. Y si no lo hay, entonces no vamos a ser fieles a Dios. Porque ¿para qué lo queremos? Lo queremos para que nos ayude a alcanzar bendiciones y prosperidad. Y si no nos va a ayudar para eso, pues ¿para qué lo queremos? ¿Para qué oramos? ¿Para qué leemos la Biblia? ¿Para qué obedecemos su palabra? ¿Y para qué nos reunimos o nos congregamos, verdad? ¿Para qué evangelizamos? ¿Para qué servimos? Si no nos va a bendecir. Pero bueno, obviamente todo esto que se predica en el mundo evangélico actual, ¿verdad? Es algo que va en contra totalmente de la verdad bíblica y de la voluntad de Dios. Y el cristianismo humanista, actualmente dentro del movimiento, dentro de las iglesias que manejan esto, que es algo que está muy mezclado, muy camuflajeado, ¿verdad? Está muy entretejido entre el cristianismo verdaderamente bíblico, ¿verdad? El cristianismo bíblico, el cristianismo teocéntrico. El cristianismo humanista maneja algunas cosas para apoyar esta corriente, ¿verdad? Dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo. Y una de ellas es el hedonismo. Vamos a la siguiente, por favor. El hedonismo. ¿Sí han escuchado de esta palabra, hedonismo? El hedonismo es la tendencia a la búsqueda del placer y el bienestar en todos los ámbitos de la vida. En el hedonismo, el fin del hombre es estar en prosperidad para tener bienestar que le producirá placer y deleite el resto de su vida. Los griegos decían, el hedonismo procede del helenismo del mundo griego, decían que el fin primordial de la vida del ser humano era estar en bendición, era estar en prosperidad, era estar en bienestar. Por lo tanto, el hedonismo considera que el placer es el valor supremo de la vida. ¿Qué nos enseña el Señor Jesucristo cuando dice: si alguno quiere ser mi discípulo, toma tu cruz y qué? Y sígueme? ¿Qué quiere decir eso? Abandona tu manera egoísta de vivir, autosacrifícate. Tienes que renunciar al amor de tu familia, al amor de tu padre, de tu madre, de tus hijos, a tus posesiones. O sea, no quiere decir tanto, ¿verdad? Bueno, que hubo tiempos en los cuales así le hicieron, ¿verdad? Que tengas que desprenderte de todo, ¿verdad? Y vivir como vagabundo, ¿verdad? No tanto es así, ¿verdad? Pero sí te tienes que desprender del amor a las riquezas, del amor al materialismo, para guardar totalmente mi voluntad, ser totalmente fiel a mis principios y mis mandamientos. Eso es lo que enseña el Señor en su palabra. Pero el hedonismo mezclado, o que se ha introducido en el cristianismo actual, ¿verdad? En el cuerpo de Cristo, enseña que el placer es el valor supremo de la vida, y que debemos de tender a lo largo de nuestra vida en buscar siempre el bienestar temporal, la prosperidad material en todos los ámbitos de nuestra vida. Y es por ello que muchas predicaciones de este tipo, ¿verdad?, hedonistas, que buscan en la prosperidad, se basan en citas bíblicas que hablan de la prosperidad que Dios le daba al pueblo de Israel en la antigüedad, y se enseña que Dios quiere siempre verte bendecido, prosperado, sobreabundado, para que te encuentres bien y siempre en gozo y en victoria. Esto es lo que enseña el hedonismo dentro del cristianismo actual, o de la corriente cristiana humanista. ¿Y qué es lo que predica principalmente? Que busques el bienestar temporal, toda clase de placer moralmente sano, como el fin primordial del evangelio o del cristianismo. ¿Sí queda claro esto? ¿O sí se bolas?
Lo siguiente que se desprende del humanismo, ¿verdad? Del humanismo filtrado dentro del cristianismo es el materialismo. El materialismo exalta la dimensión material del hombre, ¿verdad? Prioriza lo material antes que lo espiritual, ¿verdad? Y para el materialismo que se desprende del humanismo, ¿sí? Del humanismo evangélico, podríamos decirlo así, lo más importante es comer, vestir, los bienes muebles e inmuebles, ¿verdad? Que tengas tu auto, la salud física, el confort, el cuerpo, las dietas, gimnasia, el progreso económico, el éxito material, etcétera, etcétera, etcétera. Esta es una corriente que se desprende del humanismo, que se ha metido dentro de la iglesia, porque no me van a dejar mentir, ¿verdad? Que hay muchas iglesias de corte carismático, de pentecostal o liberales, como se le llaman, lo que más hablan es acerca de la prosperidad económica y material. ¿Sí? Y el materialismo obviamente va muy de la mano del hedonismo, ¿verdad? Porque el hedonismo lo que busca es el placer y el bienestar temporal. ¿Y cómo lo vas a conseguir? A través del materialismo. Debes de centrar tu mente y tu corazón, dicen ellos, ¿verdad?, en buscar los bienes materiales para que puedas estar bien en tu vida. Y esta corriente materialista, que es parte del humanismo, se opone totalmente a las doctrinas fundamentales del cristianismo o de la fe cristiana teocéntrica, las cuales ponen lo espiritual y la voluntad de Dios por encima de lo material y el bienestar humano temporal en este mundo. ¿Dios desea un bienestar para el hombre? Sí, el eterno, principalmente. ¿Y desea un bienestar temporal en este mundo? Claro que sí. Pero a veces el bienestar y la prosperidad material se oponen o pueden ser un estorbo para la obra de Dios en la vida del creyente. Porque ¿dónde se crece más, espiritualmente hablando? ¿Cuando estás forrado de billetes o cuando no tienes ni un peso para amanecer al otro día? Cuando estás en escasez. Todo respeto para todos los hermanos que nos están viendo, para los que estamos aquí, pero en lo personal nosotros, menos yo, ¿verdad?, y mi familia, hemos crecido más espiritualmente hablando, nos hemos fortalecido más en la fe en Cristo, en la fidelidad y obediencia por encima de todas las cosas, cuando hemos estado en momentos de suma necesidad, de problemas, ¿verdad?, o de tragedias y desgracias. Ahí es cuando creces más. Pero si el cristiano lo tiene todo, ¿verdad?, o se busca tener todo porque el hedonismo y el materialismo lo impulsan a eso, ¿lo puede conseguir? Claro que sí, porque yo siempre lo he dicho, cada quien prospera en base a la gracia de Dios, ¿verdad?, pero en base a su trabajo y a su esfuerzo. Cada quien prospera en base a eso, ¿verdad? Si eres bueno para los negocios, vas a prosperar. Tampoco, ¿no, Víctor? Tú que eres bueno para los negocios y las ventas, ¿verdad? Prospera uno cuando es chapeador también, ¿verdad? Aparte de la gracia de Dios. Ya si es uno pecaminoso, pues ya el juicio de Dios te quitará lo que has prosperado. Pero ese es otro tema. Pero esta corriente, ¿verdad?, estas corrientes del humanismo, el hedonismo y el materialismo se oponen totalmente, ¿verdad?, totalmente a la voluntad de Dios, a lo espiritual de Dios, ¿verdad? Que Dios pone por encima primero lo espiritual y después lo material. Porque dice, por ejemplo, el Señor Jesús dijo en Mateo 6, 24 y luego 33 al 34 en la Nueva Versión Internacional, dice lo mismo: nadie puede servir a dos señores. Y eso lo dijo Dios. ¿Quién lo dijo? Dios. Dice, nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. No se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas, a la prosperidad material. Dios no está peleado, escuchen, no está peleado con que tú, si eres trabajador diligente y bien hecho, ¿verdad?, y le buscas y eres luchón, Dios no está peleado con que prosperes. Pero Dios dice, no se puede ser, no puedes disponer totalmente tu vida a vivir para Dios o a vivir para las riquezas. Versículo 33. Y dice el Señor, más bien busquen primeramente el reino de Dios y cumplan con su justicia. O sea, vivan una vida como Dios manda. Y que luego, ¿qué más dice? Esta es una promesa. Y entonces todas las cosas les serán añadidas, o les serán dadas por regalo.
¿Quieres prosperar? Si verdaderamente, que no debe ser tu fin primordial, ¿verdad? Busca primero a Dios, obedécelo, y también sé trabajador, diligente, bien hecho, honesto, etc. Y a través de eso Dios te bendecirá. Y otra promesa de Dios que está en Proverbios, que dice: la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza alguna con ella. Cuando eres un buen cristiano, eres obediente, fiel y obediente, y buscas primero al Señor, y buscas su voluntad, y buscas obedecerlo en todo, y eres justo, eres misericordioso, eres bien hecho, eres diligente, trabajador, porque Dios no bendice a los flojos, Dios bendice a la gente trabajadora. A los flojos no los bendice, es más, hasta los castiga, ¿verdad? Dios te va a permitir que prosperes por tus propios medios y por su gracia y bendición, y aparte de eso no te va a añadir tristeza alguna. No va a permitir que venga tristeza alguna, porque estás siendo justo y obediente con Él. ¿Queda claro? Pero eso no debe de ser el fin primordial del cristiano evangélico actual. Versículo 34: por lo tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes, cada día ya tiene sus propios problemas. O sea, no estés afanado. O sea, eso no quiere decir que no planees, ¿verdad? Si el Señor lo permite, dentro de 2 años vamos a comprar un terreno, pero de mientras vamos a buscar a Dios, vamos a obedecerlo, vamos a servirle y vamos a chambear también, ¿verdad? Pero Dios dirá en el camino. Y cuando piensas así, el Señor te empieza a abrir puertas, si es que es su voluntad. Y si no es su voluntad, pues ni modo, no pasa nada. Lucas capítulo 12, versículo 15. No estoy diciendo que no debemos de ser trabajadores, ¿eh? Estamos diciendo lo que estoy diciendo lo que dice Lucas capítulo 12, verso 15. Tengan cuidado, advirtió a la gente el Señor Jesús, absténganse de toda avaricia, porque la vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes. Los judíos, aún a pesar de que estaban bajo el yugo romano, ¿eran prósperos? Sí. Tenían sus campos, tenían sus animalitos, y Dios los bendecía. A pesar de que los romanos los robaban con los impuestos, Dios los bendecía. Pero el Señor dice: tengan cuidado con la avaricia. No quieran siempre estarse haciendo ricos y haciéndose ricos, porque eso es una enfermedad, es idolatría. Otra de las cosas que también ha perjudicado mucho el cristianismo actual es el racionalismo o relativismo moral. Racionalismo y relativismo moral, que es parte del humanismo infiltrado dentro del cristianismo evangélico actual. Y el racionalismo pregona que todas las cosas se deben de razonar para llegar al entendimiento de las cosas y no aceptarlas por fe ciega. En parte tiene razón, sí, pero en cuanto a las cosas de Dios, no. Porque cuando Dios dice algo que lo debes de hacer, así lo debes de hacer y no estarlo razonando, ¿verdad? Dice, pues no aceptarlas por la fe ciega, tal como el teocentrismo promulga. Por ejemplo, algunas cosas que se hablan en el mundo cristiano y en base a la Biblia, se dice: una esposa debe estar sujeta a su marido. ¿Por qué debe de hacerlo? ¿Qué pasó? ¿La madre? ¿Les molesta el...? ¿No? ¿No tienen calor allá atrás? ¿Lo puedo apagar? ¿Sí? ¿Lo apago? ¿Sí? ¿Tienes frío? Ok. Se dice: una esposa debe estar a su marido, ¿por qué debe? Y empieza a razonar, bueno, ¿por qué debe de hacerlo, no? ¿Sí? O si su marido tiene mal carácter, ¿debe respetarlo o no debe respetarlo? Es parte del racionalismo en la actualidad. ¿Qué dice la Biblia? Esposas deben de estar sujetas, no con sujeta, ¿no? Deben estar sujetas a su marido, así como los soldados de rango inferior están sujetos al superior. Pero también dice a los hombres: trátenlas como vaso frágil de cristal y amen a sus mujeres, así como Cristo ama a la iglesia. Porque los hombres siempre decimos: sí, la Biblia dice que debes de estar sujeta. Ajá, ¿y tú cómo la tratas? Otra cuestión que se maneja dentro del racionalismo humanista que se ha infiltrado, ¿sabes qué? Este sí lo voy a poner, ya voy a poner. Lo voy a poner bajito. Por ejemplo,
los hijos deben de honrar a un padre o a una madre cuando es grosero o desobligado, o deben de rechazarlo. No, es que si tu papá, ¿verdad?, fue un desobligado, fue esto, fue un borracho, y ahora sí ya de viejo ya viene a buscarte, ¿verdad? Mándalo a volar. Dios no dice eso. Si tu papá fue un buen padre, fue desobligado, a lo mejor fue ausente, fue borracho, yo nunca que he leído esa parte del cuarto mandamiento que dice honra a tu padre y a tu madre, dice si fue bueno, honralo, y si no, no, Dios dice honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien la vida y tengas la largura de días, o sea, tu vida sea una buena vida, y aparte de eso vivas mucho. En cuanto a los empleados, ¿verdad?, el racionalismo humanista dentro del cristianismo dice, por ejemplo, un empleado debe de respetar a su patrón si éste es malgeñudo o grosero, o debe de rechazarlo. O si su patrón es ofensivo, debe de demandarlo o debe de soportarlo. La Biblia dice en el Nuevo Testamento que los esclavos o los empleados, ¿verdad?, mejor traducido, deben de ser respetuosos con sus amos, aun si estos son groseros y ofensivos. Eso dice Dios en su palabra, ¿verdad? Pero ¿qué hacemos los cristianos en la actualidad si el patrón nos maltrata? Le decimos hasta de lo que se va a morir, ¿verdad? Y aparte de eso te voy a ir a demandar a conciliación, viejo faraónico. En el caso, por ejemplo, si alguien nos maltrata, ¿debemos de responder como se merece o debemos de pasar por alto la ofensa, tal como dice Dios en su palabra? El racionalismo humanista infiltrado en el cristianismo te diría, no, págale como se merece, ¿verdad? Con nadie pelees a menos que te agravie. Si te agravia, respóndele. Bien bíblicos, ¿no? Pero ¿qué dice el Señor? Pasa por alto la ofensa. A veces el racionalismo humanista infiltrado dentro del cristianismo también involucra el estado de ánimo de la persona, porque, por ejemplo, esta corriente filosófica doctrinal del mundo que se ha infiltrado al pueblo de Dios enseña que aparte de razonar las cosas, aparte de ponerlas en tela de juicio, la palabra de Dios, ¿verdad?, la voluntad de Dios, si tú no te sientes emocionalmente motivado para hacer algo, para obedecer la voluntad de Dios, entonces no lo hagas, porque probablemente no viene de Dios. Es que debes de sentir en tu corazón, ¿verdad? Yo me he encontrado con gente que se me dice, mire, hermano, hermana, apártese, por ejemplo, del alcohol, o apártese del cigarro, porque la Biblia dice que no debemos de destruir, de contaminar ni destruir el cuerpo que es el templo del Espíritu Santo. Bueno, pero es que mire, hermano, yo todavía no siento en mi corazón que debo de dejar el cigarro. Lo voy a hacer cuando el Señor lo ponga en mi corazón. Si no se trata de eso. O también el relativismo moral, ¿verdad? ¿Qué es el relativismo moral, producto del humanismo? El relativismo moral es la idea de que no existen principios morales universales o absolutos para poder evaluar las cosas, ¿sí? Y esto dice, cada quien puede hacer lo que pueda o lo que deba de hacer, ¿verdad? O han escuchado esa frase que ya sé bien de dónde viene ahora que estuve estudiando, repasando todo esto. Esa era de ¿quién soy yo para juzgar, verdad? ¿Quién eres tú para juzgar al hermano, al pastor? Esta frase y esta idea viene de ahí, ¿verdad? No somos nadie para juzgar, pero la Biblia dice que en base a la Biblia sí podemos hacer un juicio sano, ¿verdad? O también se dice dentro del cuerpo de Cristo en la actualidad, si a ti te funciona tal o cual cosa, bueno, pues hazlo. Por ejemplo, nunca lo he escuchado de un pastor, pero sí lo he escuchado de algunos cristianos, por ejemplo, los solteros, con respecto a su sexualidad. Si alguien no tiene cónyuge y tiene necesidades sexuales, muchos creyentes racionalistas, ¿verdad?, y con relativismo moral pagano, recurren, por ejemplo, a la masturbación o a la fornicación y dicen, bueno, es que yo sé que es pecado, yo sé que está mal, pero pues es un mal necesario en estos casos. Me estoy quemando de pasión, ¿verdad? ¿Qué quieres, pastor? ¿Que me vuelva un violador? Si alguien se está quemando de pasión, cásese.
Ay, es que las cristianas no me gustan, ¿verdad? Porque están muy mensas, muy babosas. Me voy a buscar una filistea del mundo, ¿verdad? Ah, pues, ¿qué te pasa? No se unen en yugo desigual. Es parte también del relativismo moral. Es que, hermano, ¿verdad? Pastor, en la iglesia no hay ganado, ¿verdad? Hay que ir a traer el ganado allá afuera. No, Dios dice, no te unas en yugo desigual. Bueno, es que si a lo mejor me funciona a mí. Y en estas dos cosas del relativismo y el racionalismo, sabemos claramente que la palabra de Dios nos dice algo en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 16 al 17. Dice: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra, todo buen acto. La palabra de Dios es perfecta, y cuando Dios dice debes de hacer esto, nunca nos está diciendo, a ver, ponte a razonarlo, a ver si te conviene o no te conviene, a ver si es correcto o no es correcto. ¿Será apropiado hacerlo? ¿Será apropiado guardarme en santidad, ¿verdad? Cuando estoy muy pobre y pues, tengo que hacer algo, ¿verdad? El que no tranza no avanza. Bueno, todas y cada una de estas corrientes del humanismo filtradas en el cuerpo de Cristo actual son como un cáncer, son como una gangrena que han corrompido la pureza de la doctrina del Señor Jesucristo y de la sana doctrina de la palabra de Dios, ¿verdad? Y el humanismo evangélico. Ahora que estaba yo estudiando, porque estuve estudiando 1 o 2 semanas con respecto a esto, una de las cosas que Dios me mostraba es que el humanismo evangélico o el cristianismo humanista, toda esta corriente filosófica y espiritual también, se vuelve como un dosel, como un techo, ¿verdad? Que le imposibilita al creyente poder entender los principios esenciales del Evangelio de Jesucristo, como por ejemplo la fe y sumisión total al señorío de Jesús, la abnegación por la voluntad de Dios y los propósitos de Dios, ¿verdad? El autosacrificio y a veces aún el martirio por el nombre de Jesús, por ejemplo, ya siendo muy extremistas. Como el cristianismo humanista es un evangelio prostituido, un evangelio diferente, es un evangelio que está maldito y no produce frutos de vida eterna ni de salvación en la vida de las personas. Siguen atados al pecado. Gente que a mí siempre me llamaba mucho la atención, porque es que la gente que llegaba a iglesias como por ejemplo como Amistad, y que supuestamente nacían ahí de nuevo, ¿verdad? Y conocían a Cristo, confesaban a Jesús, se bautizaban, llevaban discipulados, estudios bíblicos, jamás y nunca tenían cambios verdaderos en su vida. Me acuerdo mucho que había en un ministerio, que estuvimos, un ministerio de ujieres o de decanes, había gente que eran homosexuales y estaban sirviendo. Y decían los líderes, sí, es que ya entregó su vida a Cristo, ¿verdad? Ya entregó su corazón ya al Señor, entonces, y con el tiempo lo va a ir cambiando. Lo va a ir cambiando. Un día me lo encontré en la calle, ¿verdad? Alguien que se le paró al frente de su negocio a esa persona, y ya sabrán, ¿verdad? Se fue a parar al frente de su negocio y le estaba estorbando la entrada de su negocio y le salían ajos y cebollas y tempocatas de la boca. ¡Wow! Un nuevo nacimiento. ¿Por qué? Porque en ciertos lugares, ¿verdad? En ciertos lugares se maneja un cristianismo humanista, que es un evangelio maldito, que no produce frutos de vida eterna verdaderamente ni de salvación, sino produce solamente gente religiosa. Y al ser un evangelio corrompido, es mentira, y la mentira no le trae libertad espiritual al ser humano. ¿Qué dijo Jesús? Conocerá la verdad, y la verdad ¿qué? Será libre. Solamente la sana doctrina y el sano evangelio, el evangelio puro y verdadero de nuestro Señor Jesucristo, puede traer al hombre hacia el perdón, la salvación y la vida eterna que Dios da en Cristo Jesús. Solamente la verdad, cuando la aceptas y la practicas. Porque mucha gente acepta la verdad de Dios, pero no la practica. Y Dios dice en Deuteronomio capítulo 7, Deuteronomio 28, Deuteronomio 27, Deuteronomio 19, dice:
si guardas mis mandamientos fielmente y los pones por obra, estas bendiciones te seguirán, yo te bendeciré. Hablando primero que nada del perdón de Dios. ¿Para qué necesitamos el perdón de Dios? Para que las maldiciones de nuestros pecados no nos sigan persiguiendo. ¿Qué acaba muchas veces a la gente? Las maldiciones que son producto de nuestros pecados. ¿Para qué necesitamos el Evangelio verdadero? Para el perdón, para la salvación de nuestra alma del poder del pecado, para que no sigamos de pecaminosos y el juicio de Dios siga cayendo sobre nosotros, ¿verdad? ¿Y para qué necesitamos la vida eterna que Cristo Jesús da, verdad? Para poder vivir verdaderamente como hijos de Dios por naturaleza. Pero eso solamente es a través del Evangelio cristocéntrico, teocéntrico verdaderamente, y la obediencia a Él. Cabe mencionar, como hace rato decía, ¿verdad?, que mucha gente evangélica tiene muchos problemas espirituales, lo decía al principio, por el pecado, ¿verdad? ¿Sí? Tantos fracasos espirituales, morales, familiares y laborales, como resultado y producto de estar en una iglesia donde es cristiana, evangélica, pero humanista. Está mezclado el trigo con la cizaña. Y por último, quiero terminar con esto. Siguiente, por favor. El rechazo espiritual del evangelio verdadero y de la sana doctrina. A lo largo, aparte de todo esto que hemos estado hablando, ¿verdad?, a lo largo de más de 20 años de conocer, que tenemos de conocer del Señor, siempre hubo algo y ha habido algo que me ha llamado mucho la atención, muchísimo la atención. Y esto es el rechazo espiritual. La siguiente, por favor. El rechazo espiritual que muchas veces el pueblo de Dios tiene hacia un evangelio cristocéntrico verdaderamente. Cuando la gente, ¿verdad?, que viene del mundo, por ejemplo, y se les predica un evangelio humanista, lo acepta con mucha facilidad porque es muy conveniente para su naturaleza corrompida. Escuchen. Pero cuando esa gente, ¿verdad?, esa gente que desafortunadamente cayó en una iglesia que predica un evangelio humanista, un evangelio hedonista, materialista, racionalista y moralmente, ¿verdad?, relativista, cuando esa gente, ¿verdad?, llega a escuchar o cae en una iglesia que verdaderamente es cristocéntrica. ¿Por qué es cristocéntrica? Porque el Espíritu Santo la está guiando, ¿verdad? Es cristocéntrica de verdad y escucha un evangelio puro y verdadero y sano, se le hace extraño, molesto y aborrecible para su egoísmo personal y lo rechazan. ¿Cuál es la característica de un cristianismo teocéntrico o cristocéntrico verdaderamente? Lo acabamos de ver. El que pone primero a Dios por encima de todas las cosas, su palabra, su voluntad, sus planes, sus propósitos, y al último habla de prosperidad y bienestar para el hombre. Y cuando lo llegan a escuchar dicen, no, es que aquí no me gusta, ¿verdad? Aquí son muy legalistas. Aquí nada más se la pasan atacando el pecado y tirando pedradas. No es el pastor, es la palabra de Dios y es el Espíritu Santo el que está poniendo la palabra para ese día. Y se les hace molesto y aborrecible y dicen, no, esto no me gusta. Yo mejor me regreso allá donde salí, ¿verdad? Y me llevo a otros 7 iguales que yo, ¿verdad? Y ahí vamos, ¿verdad? Por otro lado también, ¿verdad?, esto ocurre, ¿verdad?, cuando la gente nace o crece o conoce un evangelio humanista corrompido por el humanismo, rechaza la sana doctrina, rechaza el evangelio verdadero, rechaza la voluntad de Dios para su vida. Ay, es que yo creía que la voluntad de Dios para mi vida es que fuera yo prosperado, bendecido y sobreabundado, no que fuera yo santo, justo, misericordioso, ¿verdad?, humilde, que fuera yo abnegado. Por otro lado, también hay algo que me ha llamado siempre muchísimo la atención. Es que cuando la gente, escuchen, yo a lo largo de 20 años y platicando con muchos pastores, ¿verdad?, conocidos míos, ha salido a veces a colación lo siguiente: que cuando en una iglesia se va a dar un mensaje o una enseñanza verdaderamente cristocéntrica, centrada principalmente en la gloria de Dios, en su santidad, en su pureza, en sus demandas, en el juicio de Dios, en los atributos eternos y divinos del Señor, en la gloria y la obra de Cristo Jesús, pareciera como si a la gente de manera sobrenatural algo los incitara
a no asistir ese día al culto. Lo he visto a lo largo de 22 años y lo he escuchado de muchos pastores. Cuando yo iba a hablar, por ejemplo, del sacrificio de Jesús, de las demandas del Señor para la iglesia, ese día fue casi nada más fue media iglesia. ¿Por qué? ¿Quién sabe? No se les ocurrió ir ese día, ¿verdad? Y estaba feo ese día, hermano. No, estaba el solazo, estaba bien bonito. Y muchos por ahí, hay pastores que no había yo lavado una semana y estaba yo bonito. Y dije, bueno, pues mejor me voy a poner a lavar, ¿verdad? De momento se me ocurrió, dije, sí, cierto, tengo mucha ropa, ¿verdad? Ese día de momento, me llegó mi mamá y pues, ¿cómo la voy a dejar ahí a mi jefecita linda, ¿verdad? Ese día, ¿verdad? De momento dije, híjole, es que no le he compuesto las bujías al coche y mañana me va a andar dando guerra el coche. Mejor lo voy a hacer ahorita, total, un día que falte. Pero ese día, muchos pastores dicen, ese día que se iba a hablar de una enseñanza cristocéntrica verdaderamente, casi media iglesia no fue. Ahora, también a lo largo de muchos años, ¿verdad? Muchos años me he dado cuenta que cuando en una iglesia, ¿verdad?, el Espíritu Santo puede hablar de bendición, de buscar las cosas que te pueden dar paz, gozo y felicidad en este mundo, de prosperidad. El Espíritu Santo puede hablar de armonía en la familia, de sanidad al alma, al corazón. Sí, claro. Pero muchos pastores comentan, ¿verdad?, y estos son estadísticas también a nivel mundial, que cuando en su iglesia el Señor pone en su corazón hablar de una enseñanza, de una teología, una doctrina que habla precisamente de prosperidad, de paz, de gozo, de armonía para la familia, etcétera, etcétera, ese día la iglesia está atiborrada. Pareciera como si alguien, ¿verdad?, como si alguien les dijera, este día sí ve y congrégate. También a lo largo de los años hemos podido ver, ¿verdad?, cómo los mensajes, por ejemplo, que se predican en internet, que hablan del poder de Dios, los milagros, el amor de Dios, las promesas de Dios, la restauración, la restitución, etcétera, etcétera. No sé si se han dado cuenta, ¿verdad?, pero son los mensajes que más likes, ¿verdad?, más likes tienen, ¿verdad?, y más comentarios favorables, ¿verdad? Amén, aleluya, gloria a Dios, pastor, gloria a Dios, profeta, ¿verdad? Y tiene como 200 y 300. Ahí me gusta, ¿verdad? Pero los mensajes de exhortación, de confrontación con el pecado, que hablan de la naturaleza y la obra y la voluntad de Dios, son los que menos likes tienen, ¿verdad? Los que menos me gusta, y a veces hasta sin comentarios, sobre todo los que hablan en contra de un pecado X, ¿verdad?, en contra del chisme, de la mentira, de la inmoralidad, etcétera, etcétera. Esos ni los comentan, ni los pelan, ni los tocan. ¿Por qué? Porque desafortunadamente el cristianismo humanista ha moldeado la mente y el corazón de muchos evangélicos para ir tras el bienestar temporal, tras las cosas de la Biblia, no tanto de Dios, de la Biblia, que hablan de la prosperidad y bienestar, y rechazan lo que tiene que ver con la voluntad de Dios y sus demandas para el hombre. Y solamente los cristianos verdaderamente salvos y centrados totalmente en Cristo son los que tienen un balance espiritual en sus vidas, porque buscan primero que nada la voluntad de Dios, la santidad de Dios, la justicia de Dios, buscan enterarse de sus demandas y también buscan lo que tiene que ver con la gracia, el favor, la bendición y las promesas de Dios. Esa es una vida cristiana balanceada. Primero Dios, su voluntad, y después las otras cosas. Pero el cristiano evangélico humanista, ¿verdad?, corrompido por el humanismo, primero busca la prosperidad, la paz, el gozo, la felicidad, el bienestar temporal, la sanidad continua, etcétera, etcétera, y al último Dios y sus demandas para el hombre. Pero como decía yo hace rato y mencionaba yo, ¿verdad?, este tipo de cristianismo es un cristianismo, con todo respeto, y a lo mejor habrá algunos que estén viendo y lo verán más adelante, y a lo mejor, ¿verdad?, espero que no sea aquí el caso. Ese tipo de cristianismo o de forma de pensar evangélica es
maldita, que no va a producir fruto alguno y que aparte de eso va a traer consecuencias. Porque si Jesús dice busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y hacemos todo lo contrario, la bendición nunca vendrá por añadidura, y verdaderamente va a venir juicio. Buscan bendición, pero les va a venir maldición. Y el que busca primeramente el reino de Dios y su justicia, por añadidura le vendrá ¿qué? Bendición. Por eso debemos de tener como cristianos mucho cuidado, muchísimo cuidado en qué está centrada nuestra atención, en qué está centrado nuestra fe. Si en la chuleta, en la prosperidad y el bienestar, o primero en el Señor y su voluntad y guardar su voluntad por encima de todas las cosas, aunque te esté yendo mal. Ese es un cristianismo cristocéntrico, bíblico verdaderamente. ¿Hasta aquí alguna pregunta, comentario? ¿Quisieran comentar algo? ¿No? ¿Seguros? Los hermanos que nos están viendo, esperamos de todo nuestro corazón, ¿verdad?, que les haya gustado esta enseñanza. Bueno, pues me gustaría terminar este tiempo. Si me dan chance, alabamos tantito al Señor y ya con eso nos despedimos. ¿Sí está bien? ¿Me dan chance? Vamos a ponernos de pie, bájale un poquito. Vamos a ponernos de pie para darle gracias al Señor, para honrarlo y glorificarlo. Recordémonos que lo más importante es Él, lo más importante en la iglesia, en el pueblo de Dios, es exaltar y glorificar a Dios, a Cristo Jesús. Lo más importante es su voluntad, lo más importante es agradarlo a Él en todas las cosas. Y vamos a terminar este tiempo adorándolo con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todo nuestro ser, como dice el Señor en su palabra, ¿verdad? Y bueno, vamos al canto, por favor. Señor, te damos gracias, te bendecimos, Señor. Súbelo. Te damos gracias por lo bueno que tú eres, Señor. Te adoramos, te bendecimos, Señor. Recibe toda la gloria, Señor. Súbelo tu poquito. Cristo, yo te amo. Vamos a adorar al Señor con todo nuestro corazón, por favor. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Jesús. Yo te amo. Cántaselo con todo tu corazón.
Dice tu palabra, bendice alma mía, bendice al Señor por todas sus grandezas, por todas sus misericordias. En este día, amado hermano y que estamos aquí, amados hermanos que nos están viendo, bendice al Señor con toda tu alma, con todo tu corazón. Bendícelo de verdad, dile, Señor, te bendigo, Señor. Al Señor, rinde a su nombre adoración y no olvides sus beneficios. Acuérdate de todas las cosas con las cuales te ha bendecido el Señor, y bendícelo por eso. Eres quien perdona todas tus dolencias, Él sanará. El Señor es el que te rescata. El que te rescata y con sus favores te coronará, te saciará. Ahora vamos a cantarle. Siempre a ti mi alma rendiré. Aleluya, Señor. Te bendecimos con todo nuestro corazón, por todos tus favores, por todas tus misericordias. Alma mía, al Señor, rinde a su nombre adoración y no olvides sus beneficios. Dice alma mía al Señor. Porque Él es el que te perdona. Él es quien perdona todas tus dolencias, Él sanará. Él es el que te rescata. Por eso bendícelo con todo tu corazón. El que te rescata y con sus favores te coronará, te saciará. Y dile, Cantaré de tu amor, a tu nombre siempre daré toda gloria y honor, ¿por qué? que me rescataste, oh Señor Jesús, Y por siempre con nuestra alma, Señor. por siempre con mi alma cantaré de tu amor. Cantamos de tu gran amor. Tu nombre siempre daré toda gloria y honor, ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? que me rescataste, oh Señor Jesús, y por siempre a ti mi alma rendiré. Gracias, Señor, en este día, Señor, porque tú eres bueno, Señor, porque tú nos has sanado, tú nos has rescatado, Señor, tú nos diste una nueva vida, Señor, una nueva esperanza, Señor. En ti estamos seguros todos los días de nuestra vida, Señor. Cada día, Señor, cada mañana, Señor, hay una esperanza nueva para nosotros. A pesar de que nos enfermamos, tú siempre nos coronas con tu sanidad, Señor. A pesar de que a veces nos metemos en problemas por nuestras necesidades, tú siempre nos sacas adelante, Señor. A pesar de que el diablo, el enemigo, se levanta en contra de nosotros, Señor, tú siempre nos rescatas. Por eso en este día, Señor, cantaremos y cantamos de tu amor, cantaremos de tu misericordia, Señor, cantamos por la grandeza de tu nombre, Señor, y te adoramos con todo nuestro corazón, porque sabemos que tú eres nuestro Dios. Dígale ahí, amado hermano,
cuánto es el Señor para usted. Bendígalo, dígale lo mucho que le ama, lo mucho que está agradecido por todas las bendiciones que Cristo Jesús compró en la cruz del Calvario para usted. Dígaselo con sus palabras, con su alma, con su corazón. Señor, te bendecimos, te damos gracias, porque gracias a tu infinita bondad y misericordia, tu palabra dice, Señor, que tú compraste, Señor, una herencia inmarchitable, inmarcesible, primero que nada, de perdón, de salvación, de vida eterna, de sanidad, de restauración, de prosperidad también, sí, Señor, de gracia, de favor, Señor, de ayuda material, claro que sí, Señor. Tú compraste todo, Señor, el perdón de los pecados y la salvación y la vida eterna, principalmente, Señor, con tu sacrificio, y por eso te amamos, por eso te adoramos, por eso te bendecimos todos los días de nuestra vida. Y lo más importante es que te queremos siempre obedecer y te queremos siempre ser fieles en todo. Nos des o no nos des nada, nos bendigas o no nos bendigas, nos ayudes en todas las cosas o no nos ayudes, Señor, siempre serás digno de suprema alabanza, de suprema adoración y de suprema obediencia por lo bueno que tú has sido con nosotros hasta el día de hoy, Señor. Y en esta hora, Señor, entregamos este tiempo, entregamos este culto, Señor, lo ponemos en tus manos. Hemos levantado, Señor, alabanza, hemos levantado adoración, como dice tu palabra, Señor, como un altar de piedra sin labrar, Señor, como con un corazón sincero y genuino, Señor. Hemos venido delante de ti, Señor, con todo lo que somos y con todo lo que tú nos has dado, Señor, a adorarte, a bendecirte y a escuchar tu palabra. Y en esta hora, Señor, nos comprometemos contigo a no ser cristianos humanistas. Nos comprometemos contigo, dígale ahí, Señor, yo me comprometo contigo a ser un cristiano cristocéntrico, teocéntrico, centrado siempre, primero que nada, en tu voluntad, primero que nada en tus deseos para mi vida, primero que nada en tu santidad y en tu justicia, Señor. Y sé que todas las cosas vendrán por añadidura, pero eso es algo que no me interesa verdaderamente. Lo que más me interesa es obedecerte y guardar tu voluntad en todo momento. Te damos gracias, Padre, te bendecimos por tu infinita bondad y misericordia. Y también, Padre, en tu infinita misericordia, Señor, aunque no es lo más importante para nosotros, también te pedimos que el resto de la semana proveas para todas nuestras necesidades, Señor. Yo te ruego especialmente, Señor, por la vida de Mario, Señor, ahora que tú lo llames al trabajo, Señor, que lo llames allá a la plataforma. Te pido, Señor, que lo guardes en el camino, Señor, y que lo guardes en su trabajo. Que no permitas que haya accidentes, Señor, allá en la plataforma, Señor. Que no permitas, Señor, que le vaya a pasar algo, Señor, guárdalo. Y ahora que se va, Señor, que su familia, Señor, tú la protejas, tú la resguardes, a su esposa, a sus hijos, Señor, a sus nietos, Señor. Protégelos, Señor, y provéeles de todo lo necesario, que no tengan carencia de ningún bien, Señor. Te doy gracias por la vida de Víctor, Señor. Te pido que donde quiera que él se encuentre, a él y a su familia, Señor, a sus hijos, Señor, a sus hijas, bendícelas, Señor, y protégelas en todo momento, y ayúdales y favoreceles. Y a los hermanos que son parte de este lugar, Señor, pero que por alguna razón no pudieron venir, también donde quiera que se encuentren, Señor, ayúdalos y protégeles. Y sobre todo, Padre, a todos y cada uno de nosotros, pone en nuestro corazón primeramente el deseo del querer como el hacer, obedecerte por encima de todas las cosas y buscarte primeramente a ti antes que buscar, Señor, la prosperidad material en este mundo. Y también, Padre, en esta hora te damos una ofrenda, Señor, una ofrenda, como dice tu palabra, sin coerción, sin manipulación, conforme tú nos has prosperado, conforme tú has puesto en nuestro corazón en este día, Señor, para tu obra y para los gastos de tu obra, Señor, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Y con esto, amados hermanos, damos por terminado este culto, este servicio, esta reunión, si Dios lo permite. Nos vemos en la reflexión bíblica del miércoles. Y alguna petición de oración que tengan, que me lleve yo, ¿ya? ¿Te vas a regresar siempre esta semana? Creo que sí. Bueno. Sí, porque ya me hablaron así. Que el Señor te lleve y te guarde y te protege. Ya la van por él. Por el Yair. Por Yair, ahí lo tenemos ahí le estamos dando batería, no te preocupes, ese ya lo tenemos ahí. Y también ustedes le van a dar batería. Bueno, pues que Dios les bendiga, y con esto terminamos, amados hermanos, que Dios les bendiga mucho. Excelente tarde.